Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carolina. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias por preguntar, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Antes Con que mucho gusto. nada, quiero, preguntarte algo. Con Alemania tenemos 7 horas de diferencia. Confírmanos qué hora es en Alemania en este momento. 6:09 de la tarde, tarde-noche. Ok, y están en pleno verano, o sea que, Sí, estamos en pleno verano. Hoy hay sol hasta las 10 de la noche más o menos. ok, eso te quería decir, si todavía están de Sí, día. todavía está. Y hoy está bastante caliente. Hoy estamos a 32 grados, creo. Ay, Dios, sí está haciendo harto calor, Sí, bastante. mucho calor, Pero bueno, bueno, súper después rico. del invierno está bien. Sí, sí, sí. Bueno, Marcos, actualmente estamos viviendo muy de cerca la situación mundial actual. Coronavirus se volvió la palabra de moda, COVID-19. Queremos saber qué nos puedes contar acerca de la situación, cómo lo está llevando a cabo Alemania, cómo lo están viviendo. Bueno, digamos que aquí, bueno, aquí empezamos un poco antes, ¿no? Porque digamos que aquí se empezó a desarrollar todo este tema de la pandemia un poco antes, por ser como un lugar donde llega tanta persona, ¿no? Pero digamos que aquí se tiene una ventaja muy grande y es que lo uno reacciona muy rápido y lo otro, los hospitales están muy bien equipados para responder. Y ellos se enfocan mucho en el cuidado del personal que trabaja en los hospitales y es una ventaja muy grande, porque ellos cuidan el personal que trabaja en los hospitales y, bueno, al estar protegido el personal, obviamente también se puede proteger a la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que hubo mucha formación con respecto al tema, hubo mucha orientación, mucha ayuda para el personal y digamos que se pudo responder de manera rápida y eficiente. Y bueno, en este momento digamos que ya todo está un poquito más calmado, ¿no? Las medidas ya están un poco, digamos que ya no hay tantas restricciones y prácticamente está volviendo todo a la normalidad. Pero digamos que sí hubo un momento pues de bastante estrés con el tema. Pero bueno, digamos que ya se está superando de cierta manera, ¿no? Ok, son buenas noticias, entonces. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, no es un secreto y tú mismo me lo acabas de confirmar. Alemania es uno de los países que cuenta con un muy buen sistema de salud, son muy organizados, tienen gran capacidad de hospitales, equipos de última tecnología. Los números de la pandemia reflejan lo bien estructurado del sistema de salud alemán, pero sabemos la necesidad que ellos tienen de personal en el área de la salud, no solo médicos, también enfermeros. ¿Tú cómo ves proyectada la oportunidad de médicos, de enfermeros en este destino, teniendo en cuenta esta necesidad? Bueno, fíjate que una de las cosas que más le preocupaba aquí a los hospitales cuando empezó el tema de la pandemia, más que la pandemia en sí, era la falta de personal, porque se tiene, digamos que un déficit de personal muy alto. Y actualmente los hospitales están pues en la búsqueda de personal capacitado que quiera venir a trabajar a Alemania, a hacer su proceso de homologación. Entonces, digamos que sí, Alemania es un país que ofrece de verdad que muchas ventajas y muchas oportunidades para los profesionales que quieran venir a Alemania a hacer un proceso de homologación, a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Digamos que el campo laboral aquí para el profesional de la salud en general, ¿no? Estamos hablando en general, instrumentadores, enfermeros médicos, es muy amplio y ofrece pues muchas ventajas, sí. Ok, o sea, hay muchas oportunidades Sí, para sí. aprovechar. Y es como que después de que ya llegas y tienes una homologación, se te abren mil puertas aquí, ¿no? Digamos que aquí es de los lugares donde uno se puede dar el lujo de renunciar en la tarde y al otro día ya tener un nuevo trabajo, porque la demanda que hay tan grande en busca de personal es, a veces uno cree que son mentiras, pero al principio a mí me parecía como un poco loco, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo trabajé 6 meses y voy a renunciar porque quiero descansar un mes. Va y descansa un mes y al mes vuelve y tiene su trabajo normal porque hay la necesidad del personal. Sí. Entonces, y no hay límite pues como con el cuento de la edad y esas cosas como a veces le pasa a uno. Entonces, sí, digamos que las oportunidades para los profesionales de la salud aquí en Alemania son muy grandes. Sí. Mira que tú tocas un tema muy, bien importante y esa es una pregunta muy común en todas las profesiones, pues médicos, enfermeros, en lo que estamos hablando, y es la edad. Siempre nos preguntan, bueno, ¿hay límite de edad? Si yo tengo 50, si yo tengo 40, ¿será que sí puedo? Sí, claro, e incluso para estudiar la profesión, ¿no? Porque digamos que nosotros estamos acostumbrados a que salimos directamente del colegio 18 años y tenemos que empezar la universidad. Aquí hay personas que a los 40, 45 años dicen, ve, quiero ser enfermero. Y se presentan al hospital y si está la plaza abierta para estudiar, se presentan a hacer el estudio, a hacer el Ausbildung, se llama aquí, la carrera de enfermería, y directamente empiezan a trabajar.
o usted ve personas que llegan a trabajar al hospital por, no sé, por 5 o 6 meses, personas de 48, 50 años, y aquí digamos que se tiene muy en cuenta la experiencia, ¿no? Entonces, entre más mayor, por decirlo así, sea la persona, se supone que tiene más experiencia. Entonces son, digamos que de cierta manera, mejor, Mejor bueno, no le mejor, va. pero sí son bien recibidas en los hospitales porque, bueno, es una persona que ya tiene muy buena experiencia en el trabajo. Entonces, eso digamos que no es un inconveniente acá. Ok, esas son buenas noticias. Bueno, les quiero contar a todos que Marcos estudió acá en Colombia, su carrera profesional en enfermería, hoy en día pues ya está en Alemania. Por ahora queremos, Marcos, que nos cuentes a todos los que están conectados, los que están interesados en ir a Alemania a estudiar y a trabajar, que nos cuentes un poquito tu experiencia, que conozcan un poco tu perfil, cuéntanos dónde estudiaste acá en Colombia, si de pronto antes de irte a Alemania tenías algún nivel de alemán. Bueno, yo soy enfermero egresado de la Universidad de Pamplona. Yo estudié en la ciudad, con la Universidad de Pamplona en la ciudad de Cúcuta y me gradué en el 2010. Pero toda mi experiencia de trabajo fue en Medellín, casi en Medellín. Pues yo hice mi año rural y luego me fui a Medellín y trabajé en Medellín en el Hospital General y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Yo siempre he tenido como la inquietud de hacer una experiencia en otro país. Por una parte, por conocer una forma diferente de trabajo y por buscar mejores oportunidades, mejores condiciones laborales, por así decirlo, y también porque quería aprender un segundo idioma, ¿no? Porque esa es una como de las ventajas también, también como el contacto con una nueva cultura y demás. Digamos que yo empecé a trabajar en Colombia, mi experiencia mayormente fue en el área de urgencias y quirófanos. Ujú. Y ya luego, bueno, estuve buscando pues como oportunidades, diferentes oportunidades, porque digamos que se ofrecen, normalmente veo una oportunidad, no sé, para Canadá, para Australia, para, bueno, para muchas partes. Y de pronto, un buen día encontré la oportunidad para Alemania, pero yo pensaba, bueno, si a veces a uno se le, bueno, yo no, en el colegio, bueno, aprendí un poquito de inglés y luego decidí aprender francés y bueno, me fui con el lado del francés y a mí me parecía como complicado un poco, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero si a mí se me complicó un poco para aprender francés, ahora imagínate para aprender alemán. Y bueno, al principio fue como duro y era tomar la decisión porque era, sí, era como una decisión muy fuerte, pero bueno, yo estuve como investigando bastante, vi las oportunidades que habían y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Cuando tomé la decisión de empezar a aprender, pues de venirme hacia acá, sabía decir gracias en alemán y eso porque, no sé, alguna vez lo leí por ahí en una tarjeta o en una pancarta, no sé, y sabía decir gracias. O sea, te fuiste en ceros. Entonces, sí, bueno, no, yo empecé en Colombia, yo Ah, ok, tomé la decisión de venirme y empecé a estudiar alemán en Colombia. Yo estudié en ok. alemán, estudié 4 meses de alemán en Colombia, hice como los niveles básicos y ya después me vine a Alemania y aquí hice el siguiente nivel, que es el que necesitaba para el tema de la homologación. Ok. ¿Y Pero cómo fue ese digamos que al primer principio, contacto con el idioma? bueno, digamos que eso es como todo un proceso, ¿no? Porque digamos que las primeras clases, los primeros días es muy chévere porque es como enfrentarse a un nuevo idioma y bueno, lo básico y bueno, ya después cuando empieza como el grueso de la gramática y demás, uno como que, hay días en que uno piensa, "Hmm, no voy a ser capaz, porque es un idioma bastante complejo y es un idioma pues muy diferente, ¿no? Ujú. Digamos que más que lo difícil es porque está estructurado muy diferente a los idiomas que, pues, al español o al italiano o al francés, bueno, los idiomas que son como de la misma familia de nosotros. Ujú. De verdad que había días que yo decía, bueno, esto como que no es para mí, como que está muy difícil, pero bueno, ya luego es cuestión como de, pienso, de cogerle cariño al idioma, ¿no? De enamorarse del idioma y bueno, eso, y bueno, también de pensar en la meta, ¿no? Porque cuando uno se fija un objetivo y tiene una meta y está motivado, es un poco más fácil de lograr los objetivos, pues de aprender un idioma o eso, ¿no? Uno siempre mira hacia la meta y es un poquito más fácil. Pero sí, digamos que al principio fue un poco complejo, pero bueno, ya con el tiempo va uno eh, tomándole cariño y ya es un poco más fácil. Ok, vale, bueno. Tú, no, ahorita me sonó algo y nos dijiste, bueno, yo busqué como varias opciones, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, porque uno siempre tiene en la mente Canadá. Uno, no, el tema migratorio en Canadá, ya necesitan gente. ¿Por qué Alemania? O sea, ¿qué te llevó a escoger Alemania? Bueno, hay varias razones. Primera, porque los trámites de homologación, aunque no pareciera, son un poco más sencillos o mucho más sencillos de hacer en Alemania que en cualquier otro país como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Bueno, son un poco digamos que más sencillos aquí. Aunque no pareciera, sí, sí lo es.
Segundo, por el tema de las condiciones laborales, porque, bueno, en ese tiempo tuve la oportunidad de preguntarle a alguien y me contó pues un poco sobre las condiciones laborales y me pareció bueno, que estaban muy bien las condiciones laborales y que valía la pena hacer un proceso tan, pues, como tan complejo, que lo ve uno, digamos que tan complejo, valía la pena hacerlo porque las condiciones laborales lo justificaban. También por el tema de la calidad de vida, ¿no? Porque sabemos que Alemania es un país que cuenta con una calidad de vida muy alta, en la que uno realmente puede hacer un cambio de vida bastante significativo, que valga la pena pues como el esfuerzo. Entonces digamos que eso fue como las principales razones por las cuales me motivé en ir a Alemania, ¿no? Las condiciones laborales, la calidad de vida aquí, y bueno, todo lo que me ofrecía. También porque es que Alemania está muy bien ubicado en Europa, ¿no? Estamos como en todo el centro, entonces también es una posibilidad como de estar en un lugar y conocer muchas cosas a su alrededor. Entonces eso también me llamaba mucho la atención. Y bueno, obviamente la oportunidad de aprender un idioma diferente, eso también es algo que motiva mucho, ¿no? Claro, claro, bueno. Son bastantes los beneficios que tienen los enfermeros, los médicos, bueno, todos los profesionales en el área de la salud en Alemania como tal. Marcos, tú llegaste a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Cuéntanos un poquito sobre la ciudad. ¿Cómo fueron esos primeros días en el país? ¿Qué tal el clima, el transporte, ese choque cultural? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo llegué aquí en noviembre de 2018 y bueno, esa fecha terminando otoño, pero ya casi más bien con clima de invierno, ¿no? Invierno. Y yo estuve una semanita antes en Cartagena, con el calorcito de Cartagena, y bueno, luego llegué a Frankfurt y fue el choque, digamos que el primer choque fue, nosotros llegamos tipo 4:30 de la tarde y ya estaba oscuro. Entonces fue como muy, el frío era impresionante, ese día estábamos como a, no sé, a 1 grado, a 2 grados, entonces, bueno, el frío, no sé qué, pero bueno, yo realmente he tenido, bueno, y los compañeros que conozco hemos tenido la suerte de encontrarnos siempre con gente muy amable. A veces uno piensa que los alemanes son muy serios y muy cerrados y muy un poco así, pero no, siempre tuve la experiencia pues de encontrarme con gente muy amable que siempre nos colaboraba. El primer choque, digamos, que fue en el aeropuerto para hacer migración, porque nosotros llegamos y, bueno, hacer migración en alemán, los compañeros y yo, y bueno, entonces es un principio como tratando con el poquito alemán que uno ha aprendido a defenderse, pero bueno, eso al principio. La ciudad de Frankfurt es una ciudad muy grande, es una ciudad muy, digamos que es una ciudad bastante moderna, ¿no? Pero también es una ciudad que en invierno es muy bonita y la vida, digamos que no se paraliza en invierno, ¿no? La vida aquí sigue normal y hay muchas actividades afuera, ¿no? Cuando nosotros llegamos ya estaba empezando todo el tema de Navidad, entonces estaba todo iluminado, los mercados navideños aquí son un espectáculo en diciembre, las pistas de hielo para patinar, entonces bueno, habían 1000 cosas nuevas para hacer, la nieve y bueno, demás. Entonces digamos que fue un poco duro el cambio, el choque, bueno, de un momento a otro sentirte lejos del país, lejos de tu familia y demás, con un nuevo idioma, con una cultura nueva. Pero bueno, también hay muchas otras cosas que digamos que le ocupan a uno un poquito el tiempo y la experiencia en Frankfurt de verdad que fue bastante buena. Y en Frankfurt hice el nivel que me faltaba para el tema de la homologación, entonces también fue algo que muy satisfactorio. Te ayudó, claro. Sí, Bueno, sin duda es muy importante tener esa experiencia de inmersión porque lo que tú dices es cierto y eso creo que no solamente aplica en el alemán, sino también en muchos idiomas. Una cosa es estudiarlo acá, otra cosa es enfrentarse ya a la vida real. Escuchar sí. alemanes, escuchando el idioma, hablando el idioma, así que es una muy buena opción tener esa experiencia de inmersión. Llegar con una idea del idioma es supremamente importante, no llegar en ceros. De hecho, es uno de los requisitos que ahorita la embajada está pidiendo, que no se vayan con Uh-huh. cero alemán, sino que se vayan ya con conocimientos. Bueno, Ya. como tú nos... Dime. No, y ya estando aquí es diferente porque tú sales a la calle, todo es en alemán, los medios de transporte, vas a comprar algo, todo en alemán. Entonces, bueno, esa experiencia de inmersión, no solo a la cultura, sino, o sea, en general a todo, es muy enriquecedora y es algo que de verdad que lo hace avanzar a uno muy rápido en el tema del idioma, ¿no? Se convierte en tu Muy vida, importante. Sí, claro, en tu vida. total, Yo les total. cuento un poquito, yo cuando estuve en Inglaterra había alguna profesora que me decía, Diana, el día que sueñes en inglés, uy, ya, eso es un Sí, avance muy grande. sí, sí. Entonces, si uno sueña Es, durmiendo, hablando en inglés, entonces pues eso es súper chévere, porque ya el cerebro sí, empieza a trabajarle. sí, sí, no, y es que llega un momento en el que
tú solamente hablas en español el ratico de pronto que hablas con la familia. Sí, telefoneas un momentico con la familia y el resto tú estás todo el tiempo en inglés, perdón, en En alemán. alemán. Todo el tiempo en alemán, sí. Es así. Bueno, Entonces, sabemos que ya tuviste o tienes la oportunidad de trabajar en un hospital. Cuéntanos sobre esa experiencia de trabajar en Alemania, que trabajaste acá en Colombia, así que ya tienes cómo comparar. Cuéntanos un poquito sí. sobre esa experiencia, qué ves de positivo. Bueno, digamos que tiene muchas cosas positivas. Vamos a empezar un poco como con el tema de la organización cuando uno llega al espacio laboral. Yo llegué y en el hospital en el que yo estoy trabajando, nosotros tenemos una persona que está encargada de todo el personal extranjero que viene, porque la verdad es que la cantidad de personal extranjero que hay aquí es muy grande. Entonces, digamos que hay una persona o un grupo completo pues, de personas que están encargadas del personal extranjero. Yo llegué y me preguntaron, bueno, bueno, ya de hecho en la entrevista me han preguntado dónde tienes experiencia, quieres trabajar donde ya tienes experiencia o te gustaría empezar de pronto en un nuevo servicio, porque aquí hay, digamos, como hay tanta carencia de personal, entonces si tienes experiencia y quieres trabajar en ese servicio, te ubican en ese servicio. Pero si de pronto dicen, no, yo quiero experimentar algo diferente, también hay la oportunidad, en el caso pues de los enfermeros. En mi caso yo he trabajado en cirugía entonces, y en urgencias, bueno, también un poquito en cuidados intensivos, pero bueno, me dijeron, ¿quieres trabajar en cirugía? Bueno, está bien, entonces te vamos a poner en cirugía. Y hubo una persona que se encargó pues como de hacerme el recorrido por todo el hospital, de explicarme todo, de decirme cuáles eran los beneficios, cuáles eran los horarios de trabajo, cómo se hacía, cómo, o sea, absolutamente todo, como cuando uno agarra a un niño y lo lleva y le explica absolutamente todo. Y ya luego me ubicaron en el servicio donde iba a estar, porque bueno, en mi caso yo tuve que hacer un examen de homologación. Entonces, bueno, me ubicaron en un servicio donde yo me iba a preparar para ese examen de homologación. Y tuve siempre, bueno, yo estaba en ese servicio, empecé a trabajar de una vez, porque yo empecé a trabajar de una vez, y digamos que había una persona que siempre estaba conmigo, digamos, como pendiente de mi trabajo, de cierta manera, porque obviamente al principio con el cuento del idioma es un poquito, y en áreas que son, digamos, especializadas, es un poco más complejo, ¿no? Entonces siempre había una persona que estaba de tiempo completo casi que conmigo y aparte de eso había otra persona que una vez por semana iba y trabajaba conmigo y me preguntaba si tengo dudas, si no tengo dudas, qué quiero hacer. Entonces digamos que esa primera integración al hospital fue muy positiva porque uno siente el respaldo y el apoyo de la gente por parte del hospital, ¿no? Otra cosa que me pareció muy importante fue que nosotros llegamos, inmediatamente nos inscribieron a un curso que el hospital, muchos hospitales aquí lo tienen, ¿no? Ofrecen cursos de alemán para el personal extranjero. Entonces llegamos y nos dijeron, bueno, ustedes van a trabajar por la mañana, por la tarde, en estos horarios, hay cursos de alemán. Los que se quieran inscribir, porque tampoco es obligatorio, pero es gratuito. Entonces, bueno, los que se quieran inscribir al curso, se inscriben y asisten al curso. Entonces, bueno, eso fue una ventaja también inmensa porque primero porque avanzas y ya es un poco más específico de la profesión. Y porque yo he aprendido, digamos, que alemán puro, alemán General. gramática, alemán general, sí. Entonces ya en el hospital fue como empezar a hacer lo específico y también a conocer otra gente que lleva un poco más avanzada en el proceso o gente que apenas estaba empezando conmigo. Entonces digamos que esa parte fue, la integración inicial al hospital fue muy buena por en esa parte. Ok, perfecto. Actualmente, ¿tú estás en qué ciudad? ¿En Freiburg? Yo estoy en Freiburg, sí. En Freiburg, listo. ¿Y estás trabajando? Sí, yo trabajo para un hospital que se llama el Hospital Universitario de Freiburg, que es uno de los hospitales más grandes de Alemania, es un hospital inmenso. Ujú. Y bueno, sí, yo ya estoy trabajando de tiempo completo, 100%, ya con mi homologación. Yo hice el nivel B2 y luego pues hice mi proceso de homologación. El hospital me colaboró pues con todo ese proceso. Y bueno, ya hice mi homologación y estoy trabajando ya como enfermero certificado, pues aquí se llama ese proceso se llama Anerkennung en alemán. Y ya Ujú. soy como, ya tengo pues ese certificado y ya trabajo pues 100% como cualquier enfermero alemán. Ok, bueno. Vamos a retroceder un poquito. Te iba a preguntar sobre la entrevista de trabajo, pero nos vamos a devolver un poquito sobre el proceso de homologación. ¿Cómo fue ese proceso de homologación desde que tú radicas esos documentos? ¿Cómo fue ese paso a paso? Bueno, realmente el tema de la homologación
no es tan complejo, porque los documentos no son documentos que sean tan difíciles de conseguir. De hecho, son documentos que a veces uno ya tiene de la universidad. Ujú. Porque digamos que así de manera general, los documentos que uno necesita son el diploma de grado, el acta de grado, las notas de la universidad, un certificado de prácticas, esas cosas, por lo que es, lo que es, por ejemplo, el diploma, el acta, eso lo tiene uno, y un certificado de notas o un certificado de prácticas, uno lo pide y en una semana está. O sea, son documentos que en 15 días están listos, los puede uno conseguir. Entonces, digamos que esa recolección de documentos no fue, pues, para nada compleja, porque, pues, eso es algo que uno hace muy rápido. Lo otro que teníamos que hacer era apostillar esos documentos y bueno, eso es algo que en Colombia uno lo hace online, entonces bueno, tampoco es algo que lleve mucho tiempo. Y ya teníamos que también, lo que también tenía que hacer era legalizar los documentos, los documentos tienen que estar legalizados, entonces eso se hace en Bogotá, pero también es algo, es un proceso que es gratuito. O sea, si uno mismo va y los lleva, pues, o si alguien le hace el favor de llevarlos, es ponerles un sello donde dice pues que su título sí es de una universidad reconocida por el Conocido. gobierno y ya. Bueno, ya con todos esos documentos se hicieron traducir. Ya después de traducidos, aquí en Alemania se hace una, como lo que llamamos en Colombia, una certificación en notaría. ¿Cómo se llama? ¿Una autenticación? Una autenticación. Se hace una autenticación aquí de esos documentos, o sea, del original más la traducción, se hace una autenticación y ya eso se envía al ente con el que uno vaya a hacer la homologación, ¿no? La Ujú. cosa es que aquí en Alemania, digamos que está organizada por regiones y cada región tiene como sus propios, ¿cómo se llama? Sus propios procesos para hacer la homologación. Pero a manera general son los requisitos que todas las regiones piden, ¿no? Ujú. Y ya con todos estos documentos, ellos son muy específicos es en saber cuántas horas, digamos, cuántas horas de formación uno tuvo en la universidad. Porque ellos lo que hacen para la homologación es comparar cuántas horas de estudio práctico y teórico usted tuvo en su país de origen y cuántas horas hacen los alemanes acá durante el estudio de la carrera. Ellos hacen esa comparación de estudio y de acuerdo a eso es que ya le dicen si usted puede recibir una homologación directa o si tiene que hacer algo adicional. Ok, o sea, hay dos caminos. ¿Qué pasa si uno puede Sí, hacer la directa? eso depende, bueno, depende de dos cosas. Depende de la región donde se haga la homologación y depende de las horas que usted tenga de prácticas, Ujú. de teóricas de la universidad y depende si ya tienes una especialización, por ejemplo, Ok. porque esas horas de la especialización le contarían también para hacer la homologación como enfermero. Entonces, bueno, hay regiones en las que si tienes experiencia, por ejemplo, eso también te cuenta un poco para el tema de la homologación. En mi caso, por ejemplo, a mí me faltaban unas horas porque yo solamente aporté los documentos de la universidad, del pregrado, y, porque yo estaba cursando una maestría, pero todavía no estaba lista, entonces solamente tenía los documentos de la universidad. Entonces, bueno, me dijeron, bueno, te faltan tantas horas. Empiezas a trabajar en el hospital y tienes dos opciones. Una, hacer un examen de conocimientos o la segunda, hacer una especie de rotación por el hospital en varios servicios para completar las horas que me faltan. Obviamente son horas que pagan, o sea, uno está trabajando y esas horas le sirven de trabajo de, y también para cumplir con las horas que faltan para el proceso de homologación. Yo, bueno, a mí me dijeron que tenía que hacer unas rotaciones, pero yo dije, bueno, yo me decido por el examen porque, bueno, yo quería hacer el examen. Yo dije, bueno, igual yo pienso que la formación que nosotros tenemos en Colombia y, bueno, en general en Latinoamérica es muy buena en el tema de salud. Y, bueno, cuando ya uno tiene también un poquito de experiencia, también es mucho más fácil. Entonces, en ese caso yo me decidí por el examen y en el hospital me dijeron, listo, si quieres hacer el examen, nosotros te preparamos para el examen. Y el Ujú. examen lo hace el hospital con el que estés trabajando. ¿Cómo es No ese la oficina examen? del gobierno, sino La el clínica o el hospital. hospital. Ok. Cuéntanos cómo es ese examen. Bueno, yo empecé a trabajar en anestesia directamente, como enfermero de anestesia, y empecé en el servicio de otorrinolaringología y oftalmología. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a preparar para el examen y va a ser un examen práctico y teórico. Y bueno, eso fue más o menos 3, 4 meses estuve preparándome para el examen porque siempre me preguntaba, ¿ya te sientes listo? ¿Ya te sientes listo? Y bueno, digamos que en la parte teórica o en la parte de conocimientos uno se siente listo desde el primer día. El problema es la parte del idioma, ¿no? Mientras uno como que consigue todo el vocabulario y demás para poder hacer pues como un buen trabajo con el examen. El examen fue
yo tenía que estar en 2 anestesias de 2 pacientes. El examen práctico, bueno, estaban una persona de la escuela de enfermeros, no, 2 personas de la escuela de enfermeros, una persona delegada del gobierno y mi jefe de sección. Entonces, durante el examen práctico, las personas se paran, digamos que en una esquina de la sala, ellos no dicen nada, solo escriben, y uno simplemente trabaja como todos los días. Uno hace su trabajo normal y ellos están observando y mirando todo lo que uno hace. Ya tenía que hacer 2 anestesias, estar con el paciente en la sala, después iba a la recuperación con ese paciente, recuperaba 2 pacientes más y ya ahí terminaba el examen práctico. Pero durante el examen práctico ellos no le preguntaron absolutamente nada. Ya luego viene el examen teórico. Y en el examen teórico te hacen las preguntas correspondientes, como lo que nosotros llamamos casos clínicos de los pacientes que uno atendió. Entonces, bueno, tienes este paciente, ¿por qué? ¿Cómo es la patología, la fisiología? ¿Qué medicamentos usaste? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Bueno, como a manera general de esos pacientes. La ventaja es que como yo estaba, digamos que ya en ese servicio 3, 4 meses, yo ya conocía muy bien eh, más o menos qué tipo de pacientes tenía y ya habíamos hecho, de hecho hicimos como 3 simulacros del examen antes del examen. Eso fue algo también pues que ayudó mucho porque ellos lo preparan a uno para el examen, le hacen como y le entregan a uno todo el material que uno necesita para la preparación, ¿no? Que eso también es muy importante. Y siempre le están preguntando, ¿ya te sientes listo? ¿No te sientes listo? ¿Cómo estás? Digamos que ellos están muy pendientes de eso. Ahí es donde nos damos cuenta que, o sea, te preparan para que realmente pases el examen porque sí necesitan gente. Exactamente, sí. Obviamente es exigente, pero sí, ellos están tan interesados en que uno pase el examen que le dan, digamos, no es que se la pongan fácil, pero le entregan todo el material disponible, le hacen los simulacros, te preguntan si te falta algún material que necesites, si te falta vocabulario, le colaboran a uno con el curso de alemán, o sea, son muchísimas cosas. Claro, te dan todas las herramientas. Exacto, Te dan exactamente. todas las herramientas. Bueno, entonces, presentaste el examen. ¿Al cuánto tiempo te dieron resultados? Bueno, eso también varía, porque a mí yo presenté el examen, mi examen duró de 7 de la mañana a 9 de la mañana el examen práctico, luego 1 hora y media el examen teórico, como hasta las 11:30 más o menos estuvo todo, yo tenía era un turno normal de trabajo, y a las 12:30 me llamaron y me dijeron, Marcos, ya están sus resultados, venga que sí es para eso. Entonces, bueno, ya fui, me hicieron pues como la retroalimentación, lo que habían encontrado positivo, lo que debía de pronto mejorar y bueno, demás, y ya me dijeron, listo, pasaste el examen, tú notas tanto y ya firme este documento que es como que estás de acuerdo con la puntuación que te dimos en el examen y ya ellos se encargaban después de enviar todos estos documentos al gobierno y de lo demás. O sea, yo solamente tenía que hacer el examen, firmarlo y ya. Ok, Pero tengo compañeros que han hecho el examen en otros hospitales y les ha demorado, digamos, que una semana o lo hacen el viernes y se lo entregan el lunes o algo bueno, así. pero Se tampoco es demora un tanto. O poquito. sea, no son meses, No, son meses. son Se días. demora, de hecho aquí en Alemania, por ejemplo, se demora más, un poquito más el resultado de un examen de alemán que de un examen de homologación. Sí, claro, es mucho más rápido porque en teoría tú sigues trabajando, o sea, tú simplemente Sí, estás claro, esperando resultados para continuar trabajando. exacto, sí. Ok, vale, bueno. Culminaste tu homologación, tú seguiste trabajando y ahorita te presentaste a Freiburg. Cuéntanos cómo fue esa entrevista de trabajo, qué te preguntaron, cómo te fue. Bueno, yo había presentado primero pues como una especie de preentrevista porque ya quería conocer el hospital y demás, pero bueno, en la entrevista ellos estaban muy interesados primero en el tema de la formación, ¿no? Que más o menos cómo ha sido mi formación, qué tipo de prácticas había hecho, si había hecho prácticas en hospitales grandes, cuánto tiempo había estudiado. Y luego me preguntaron también un poco de la situación de trabajo que ya había realizado, de la experiencia, ¿no? Dónde había tenido la oportunidad de trabajar, qué experiencia tenía. Me preguntaron también un poco sobre las motivaciones que tenía para venir a Alemania, porque a ellos les interesa mucho también esa parte, ¿no? La parte motivacional de las personas, cuáles eran como los objetivos, qué me motivaba a estar aquí y bueno, y qué quería hacer aquí en Alemania, ¿no? Porque para ellos es muy importante si uno está interesado también en más adelante especializarse o en seguir pues como desarrollando su carrera, dicen aquí, ¿no? Qué expectativas tenía para el futuro. Y fue una entrevista fue un poco chistoso, le cuento, porque bueno, yo me fui a la entrevista bueno, uno está acostumbrado que en Colombia tiene que ir a su entrevista muy bien presentado, bueno, me fui casi que con corbata y de todo, pues, y llegué y la jefe que me estaba, bueno, habían 3 personas que estaban en la entrevista en blue jean, camiseta y tenis, y yo, bueno,
Pero bueno, en fin, digamos que aquí son muy relajados con este tema y era un desayuno, o sea, la entrevista fue un desayuno de trabajo, como dicen ellos. Ujú. Entonces llegamos y estaba toda la mesa servida con comida y el desayuno, bueno, vamos a comer y la entrevista. Entonces uno queda como que, es como un poco como así, ¿no? Pero sí, digamos que fue muy en un ambiente así como muy ameno, no fue algo así como que te sientan aquí, las dos personas allá y no, fue más como una charla entre, sí, no fue digamos como algo tan estresante por ese Formal, lado, sí, sí. exacto, sí, sí, fue un poco más así como de conversemos. Estuvo súper bien porque eso te da más tranquilidad a ti de poder expresar, de poder contestar, Exacto. más Y de tranquilo entrada, estuvo. y de entrada le dicen a uno, bueno, nosotros sabemos bueno, de entrada me dijeron, no te preocupes por el idioma, que nosotros nos estamos haciendo en este momento un examen de idioma. Si te equivocas con algo, no te preocupes, lo vuelvas a decir, pero no te preocupes por el idioma, que nosotros sabemos que estás en el proceso. Ah, Entonces bueno, eso eso es también lo bueno. tranquiliza a uno mucho. Claro, eso es bueno. Sí, sí. Bueno, hablemos tema de salarios. Durante la homologación de título, tú tienes o tuviste la oportunidad de trabajar. ¿Cuánto gana un enfermero en esa etapa del proceso y cuánto pasa a ganar cuando homologa el título? Yo estaba ganando 2.400 euros cuando empecé en el proceso, dos mil ¿Neto o cuatrocientos bruto? euros bruto, dos mil Ujú. cuatrocientos bruto cuando empecé a hacer el proceso y después del tema de la homologación, eh, cuando empecé pues ya con la homologación, 3.000, pero ahorita, bueno, con el año pasado se hizo un nuevo reajuste y estamos, creo, no estoy seguro, pero creo que estamos como en 3.180 o 3.200. Pero también varía un poquito de acuerdo a la región, ¿no? Es como más o menos estándar entre 3.000 y 3.200 y estoy hablando pues de enfermeros que no tienen especialización, o sea, enfermeros que están empezando pues, graduados y que empezaron. Porque aquí con especialización o después de cierto, por ejemplo, es como por unas escalones, ¿no? Después de un año pasas al escalón 2, después de 2 años al escalón 3 y así. Entonces también con esos escalones se suben el salario. Pero yo ahorita estoy todavía en el primer escalón y creo que son 3.200 de salario bruto. Bruto, ok. Cuéntanos qué pasa si un enfermero se quiere especializar. ¿Existe la posibilidad en Alemania de que un enfermero se especialice? ¿Y en qué Sí, áreas bueno, es común? aquí se llama Weiterbildung, ¿no? Es Ujú. en la continuidad del estudio como tal. Especializaciones, digamos que esas Weiterbildung hay en todo lo que uno quiera hacer, hay administrativos, de proyectos, en las áreas críticas también, no sé, en cuidados intensivos, en anestesia. Por ejemplo, en mi área está la Weiterbildung en enfermero, es como por decirlo así, ¿no? Enfermero de anestesia como tal. Ujú. Dura aproximadamente 11 meses. Y bueno, el tema de la especialización aquí es súper diferente a Colombia, porque aquí están, digamos, salen las postulaciones y uno se puede postular para la especialización y el hospital te hace bueno, las personas de tu área te hacen una entrevista y te dicen, bueno, sí o no, pero siempre dicen que sí, Ok. porque aquí están muy interesados en que la gente siga estudiando. Y más Ujú. porque si estudias, pues eres más especializado en el área y demás. Entonces, bueno, te presentas, haces la entrevista y empiezas. Cuando empiezas a estudiar, inmediatamente recibes el aumento salarial. Bueno, por lo menos aquí en mi hospital, en el hospital donde estoy trabajando, es así. Cuando empiezas a hacer la homologación, recibes el aumento salarial de Ujú. una vez. Tú empiezas a estudiar, vas más o menos 2 meses. Aquí es los primeros 2 meses es en la pues en la escuela del hospital, de enfermería del hospital. Estás estudiando esos 2 meses, 8 horas diarias. O sea, el turno como si estuvieras de turno, pero estás estudiando. Pero igual eso te sirve como si fueran horas laborales, o sea, las trabajas. De Te hecho, siguen pagando normal. sí, te siguen pagando normal. Entonces, simplemente vas y en vez de ir al turno, vas a la escuela a trabajar, a estudiar, perdón. Y cuando empiezan las prácticas, pues vas y haces la práctica y la práctica es en su turno normal. De hecho, lo que sí piden es que, digamos, si yo me voy a especializar en anestesia, que yo esté trabajando en anestesia, o si voy a especializarme en cuidados intensivos, que esté trabajando en cuidados intensivos. Porque para no tener que hacer lo que nos toca a veces hacer en Colombia, que es doble, ¿no? Que tengo que hacer mis prácticas en un hospital y luego ir al hospital donde trabajo a hacer mis horas laborales, no. Aquí yo hago mis horas laborales, que son las que me sirven de práctica. Entonces yo estoy haciendo mis horas laborales y de hecho que aquí la formación es muy autónoma, ¿no?
Yo recibo mi formación en la escuela, luego voy a mi práctica y me presento y digo, vea, yo soy fulanito de tal y estoy en la especialización y estos son mis temas de este mes. Y entonces, no sé, el intensivista o el anestesiólogo o la gente que esté en esa área se encarga de estarle retroalimentando, preguntando y demás, pues como de todo lo que tiene que ver con la especialización. Ok, Es así por parte, ¿no? Parte teórica, parte práctica, teórica, práctica. pero siempre pago. Y obviamente siempre pago y no cuesta. O sea, Y no. a menos de que, digamos, si yo estoy trabajando en el hospital, para mí es gratis. Digamos, yo estoy trabajando en esto, si yo no estuviera trabajando en el hospital y me quiero ir a otro hospital a hacer la especialización en otro hospital, de pronto tengo que pagar algo porque no soy de ese hospital. Claro. Pero si yo la voy a hacer en el hospital donde estoy trabajando, es gratis para los trabajadores. Bueno, ¿qué pasa si un enfermero tiene una especialización acá en Colombia y la quiere homologar en Alemania? ¿Es viable? ¿Es demorado? ¿Es imposible? Sí es viable, pero hay que ver la comparación de horas. Es que el problema no, digamos que lo que tienen en cuenta siempre aquí son el tema de las horas, ¿no? Porque como le digo, por ejemplo, aquí están en la especialización, los 2 primeros meses son de lunes a viernes, 8 horas diarias en la escuela. Entonces, si uno se pone a hacer cuentas, son muchísimas horas. Entonces, habría que ver qué horas, eh, si se pueden comparar las horas que se hicieron en el país con las horas que se hicieron acá. Yo he visto muchas personas que lo que hacen es que aportan las horas de la especialización para la homologación inicial y con eso reciben mucho más rápido la homologación de enfermero. Y luego simplemente como la especialización aquí es gratis, vuelven y La empiezan a hacen. estudiar. Es igual que si estuvieras trabajando y no tiene pues como mayor. Pero obviamente sí, si uno tiene suficientes horas y hizo su especialización, se puede hacer con el hospital también la homologación de la especialización. Pero es un poco, sí, ya eso es un poco más complejo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahí te voy a hacer una pregunta que es muy común pues no solamente profesionales en el área de la salud, sino todos los profesionales cuando viajan a otro país. Tema de racismo. ¿Has sentido algún tipo de racismo, de discriminación por el hecho de ser colombiano, del hecho de ser latino? Hasta el momento no. Y con los compañeros que tengo contacto, hasta el momento, digamos que todos estamos muy tranquilos con ese tema y estamos muy, digamos que muy satisfechos con eso, ¿no? De hecho, en el hospital donde yo trabajo siempre son como curiosos, ¿no? Ah, este es el colombiano, listo. Ah, y le preguntan a uno, porque uno no cree, pero hay mucha gente de acá que ha estado en Colombia haciendo vacaciones o en cualquier país de Latinoamérica, entonces, y hay mucha gente que también habla un poquito de español y son muy interesados siempre en aprender español. Entonces, ah, este es el colombiano, ve. Le preguntan a uno lugares para ir a pasear, lugares no sé qué, y digamos que ya, sí, es como no sé, a veces, no sé si es que hay gente que tiene mala suerte o qué, pero bueno, yo hasta el momento no he tenido absolutamente ningún problema con ese tema y más porque, como le digo, aquí en el hospital, por ejemplo, en el que yo trabajo, muchísima gente es extranjera. Yo le contaba, no sé, creo que fue alguien de la familia en esta semana. La semana pasada estaba en un turno y éramos 7 enfermeros y de los 7 enfermeros, 5 éramos extranjeros. Entonces, bueno, Es muy ahí común. no, sí, 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 entonces es como algo normal. No, pues hasta el momento no he tenido ningún problema con ese tema. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, no sé si conoces el proceso. Después de trabajar, ¿cuánto tiempo tú podrías aplicar a una nacionalidad o a una ciudadanía alemana? ¿Conoces un poco el Bueno, proceso? sí, aquí en Freiburg son 5 años. 5 años, pero bueno, también depende del área en la que estés trabajando. Porque Ujú. digamos que hay áreas que son de, ¿cómo se llaman? Empleos calificados de primera necesidad, creo que se llaman, Sí. que digamos que dan como un poquito más de puntajes y permiten un poco antes hacer el tema de la nacionalidad. Pero sí, obviamente, igual uno tiene que cumplir algunos requisitos, haber estado tanto tiempo trabajando aquí, aportando pues al sistema pensional y demás, tener cierto nivel de idioma y también, bueno, también hay que estudiar un poquito de historia y demás porque también hay que presentar un examen al final y todo. Pero sí, de hecho cuando he ido a hacer las solicitudes de la visa para el alargamiento de las visas, siempre están los letreros grandotes invitando pues a la gente que ya cumpla con los requisitos a que si quiere hacer el proceso de registro como nacional. Entonces, sí, claro, eso es una oportunidad pues también que se presenta más adelante. Es viable. Sí, es Marcos, viable. cuéntanos qué echas de menos de Colombia. ¿Qué extrañas? Bueno, el café.
Bueno, digamos que sí, un poco de pronto los compañeros, porque digamos que todos los amigos están allá. Bueno, ya uno llega aquí y uno se hace otra familia y otros amigos y bueno, pero sí, extraño un poco la familia, los amigos, un poco la comida, aunque bueno, yo tengo la suerte que yo vivo con algunos, vivo no, perdón, tengo aquí varios conocidos colombianos y venezolanos, entonces nos reunimos y cocinamos. Por ejemplo, que la comida a veces la extraño un poquito, aunque aquí usted consigue de todo, ¿no? Usted quiere Ujú. comer comida de Perú, se va a un restaurante peruano y consigue comida deliciosa peruana. Comida colombiana y va y consigue comida colombiana de todo. Pero bueno, sí, de pronto un poquito los amigos, no sé, también la familia un poco a veces. Aunque ahora, bueno, con los medios de comunicación es mucho más fácil todo, ¿no? Porque te comunicas, sabes que están bien, te ves un rato, hablas y ya. Pero sí, digamos que ya uno se empieza a no a acostumbrar, porque tampoco es como el tema de me voy a acostumbrar a eso, no. Es como que ya te haces al ambiente y ya te gusta, ¿no? Sí, claro. Y sí. Se acostumbra uno también, pues como que se Sí, sí, adapta. se adapta, exactamente, sí. Se adapta. Entonces, ¿Has digamos venido que acá a Colombia desde que estás allá? sí, yo fui el año pasado, en noviembre, fui un mes de vacaciones. Ah, eso es lo, fui un mes de vacaciones. A eso quería llegar. Fui a final de noviembre, la última semana de diciembre, la última semana de noviembre y las 3 primeras semanas de diciembre. Ok. Estuve en la casa, Quería paseando. llegar a ese punto porque sé que el tema prestacional, vacaciones, salud, pensión es muy bueno en Alemania. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Bueno, aquí el tema es, nosotros trabajamos 38,5 horas semanales. Ese es el número legal de horas que se hacen. Si uno trabaja un trabajo de 100%, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que solamente trabaja 80%, 70%, y dicen, no, es que yo tengo un niño pequeño, entonces no voy a trabajar sino 75%. O yo quiero más tiempo libre y trabajo nada más 80%, o algo así. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo 80%, son 38,5 horas semanales, y las vacaciones son 30 días, son 6 semanas, pues 30 días hábiles de vacaciones. Y por ejemplo, en el caso mío, nosotros programamos 3 semanas. Bueno, y eso es lo otro, que para los extranjeros a veces hacen sus excepciones, ¿no? Porque nosotros se supone que programamos 3 semanas juntas, que se pueden sacar juntas, y las Ujú. otras 3 semanas podemos sacar 2 semanas juntas y una separada, o todas las 3 semanas separadas. Pero en el Ok. caso mío, por ejemplo, el año pasado yo les dije, bueno, yo voy a ir a Colombia, no sé qué, y me dijeron, ah, bueno, entonces te vamos a ayudar para que saques todas las semanas. Bueno, En no bloque. saqué todas, saqué 4 semanas en bloque, entonces, bueno, un mes, me quedan todavía 2 semanas más por planear. Entonces, sí, Y las puedes tomar en digamos, cualquier momento. No en son cualquier momento, de colectivas ni hecho, nada de no, no, eso. no, de hecho, las vacaciones de este año se planearon el año pasado en septiembre. En septiembre se sacó el calendario y cada quien escribía sus peticiones para cuándo quería sus fechas. Y bueno, la cosa es que acá mucha gente pide las vacaciones para agosto y julio y agosto, que es el verano aquí, porque la gente pues Claro. aquí le gusta el calor. Yo en esta fecha quiero estar en el hospital para coger el aire acondicionado. De tanto calor. Entonces, sí, y por ejemplo, para fechas de fin de año o eso que uno como colombiano, digamos, que quiere esas fechas navideñas y demás, aquí la gente está en invierno, entonces como que no sacan vacaciones para esas épocas. Pero Ok. sí, es como conversado y es con mucho tiempo de anticipación, porque, bueno, si algo que tienen los alemanes es que ellos planean todo con mucho tiempo, ¿no? Entonces, desde septiembre ya estaba planeado todas las vacaciones de este año completas. Ok, perfecto. Bueno, ¿te parece si empezamos a contestar las preguntas de las personas que están Sí, conectadas? Les recuerdo sí, a claro. todos que por medio del panel nos pueden ir enviando las preguntas para transmitírselas a Marcos y pues empezar a aclarar todo lo que tenemos pendiente. Bueno, Vanessa Oliveros nos pregunta, buenos días, quisiera saber el rango salarial de un enfermero. ¿Nos lo podrías recordar, Marcos, por favor? Sí, el salario bruto es más o menos de 3.000 a 3.200 euros cuando se empieza. Ya uno va subiendo de acuerdo al tema de experiencia, de estudios adicionales y demás. Y bueno, el salario neto también varía mucho en el caso de nosotros, porque nosotros hacemos, digamos, turnos de disponibilidad, noches, fines de semana, todo esto, entonces eso también aumenta un poco el tema del salario. Pero así como que un promedio, digamos, es de 3.000 a 3.200 euros bruto mensuales. Quiero hacerte una pregunta. Si un enfermero, bueno, a futuro quiere hacer su carrera de medicina en Alemania, ¿lo puede hacer? ¿El ingreso es directo o tiene que hacer algo antes de, pues aparte de la Bueno, homologación? sí,
aquí piden ciertos años de formación. A veces hay que hacer un curso adicional como para cumplir un requisito que hace falta, porque aquellos al final de toda la formación hacen como un examen, como decir nosotros el ICFES, por decirlo así, pero aquí es un examen un poco más largo con más formación. Uno puede recibir una plaza como extranjero para estudiar medicina, pero a veces piden que uno haga lo que llamamos en Colombia como un preuniversitario para poder acceder a estos cupos. Pero sí, lo que sí hace mucha gente a veces es directamente que se pueden presentar sin necesidad de hacer examen, nada, son las maestrías, porque como extranjeros nosotros ya tenemos un pregrado completo y de paso estamos homologados aquí. Y si entramos como extranjeros con nuestro pregrado, pasamos derecho a una maestría. Solamente tenemos que cumplir el nivel del idioma y ya podemos presentarnos. Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan, me gustaría saber la homologación del título de enfermería aparte del idioma y conocimientos concretos, ¿qué más implica? Bueno, ¿qué más implica? No, es que realmente lo que le decía, o sea, la homologación en Alemania tampoco es tan compleja. Te piden el nivel del idioma, los documentos de la universidad, las traducciones, las certificaciones pues notariadas y ya. Pues realmente no. Y si estás, digamos, si estás en alguna región donde te tengan más en cuenta, digamos, el tema de experiencia, tengo compañeros que recibieron la homologación directa, mandaron todos sus documentos, pero eso es como, digamos, muy, ¿cómo le digo? Como de cada A persona, potestad, no sé. sí, a Sí, potestad sí, del gobierno y también. del gobierno, exactamente. Ok, bueno. La misma persona nos pregunta, ¿la enfermería es una profesión como en Colombia o es equiparable a una tecnología? Bueno, esa es una pregunta un poquito, a ver, hay que abordarla desde otro punto de vista, porque el sistema de formación alemán es totalmente diferente al sistema de formación de nosotros. Aquí existen dos tipos de formación y son los estudios que duran 4 años o 5 años y otro que se llama Ausbildung, que duran 3 años, que son casi todas las, o sea, estudium, está, no sé, medicina, abogacía o en estas cosas, y el resto todos se llaman Ausbildung y duran 3 años. Enfermería está clasificada dentro de lo que se llama Ausbildung y dura 3 años. El problema no, la cosa es que ellos en 3 años hacen muchas más horas teóricas y prácticas que las que nosotros hacemos en 5 años. Entonces, no sería como darle una connotación de una tecnología, sino que dentro del sistema alemán es como si nosotros en Colombia dijéramos, bueno, si enfermería dura 5 años y medicina dura 6. Entonces sería como más o menos así, porque en Alemania está dividido así el estudio, ¿no? Pero digamos que de cierta manera no estaría correcto decir que es una tecnología, porque digamos que no podemos comparar los dos sistemas, ¿no? Porque sí es totalmente diferente. Son totalmente distintos. Pero eso Sí. quiere decir que un auxiliar de enfermería acá en Colombia podría llevar a cabo su proceso en Alemania. Sí, pero no recibiría una homologación como enfermero, sino Ok. como, bueno, aquí hay clasificación de enfermeros. Uno se llama Pflegehelfer, que es como el auxiliar, y nosotros somos Krankenpfleger, que somos los enfermeros. Si un enfermero auxiliar de Colombia, si un auxiliar de enfermería de Colombia viniera acá, estaría como en esa escala un poquito, digamos que se encargan como de cosas muy básicas, por decirlo así, porque digamos que la formación aquí también para ese tipo de asistentes dura un poco menos, dura nada Ok. más, creo que año y medio o un año incluso, es un poco más corto. Ok. Hay una pregunta que te quiero hacer y es en cuanto a las funciones que tiene un enfermero en Alemania versus las funciones de un enfermero en Colombia. ¿Hay diferencias o son exactamente las mismas? Hay muchas diferencias y es también por el tipo de formación, porque aquí digamos que la formación es muy específica. Digamos que están los enfermeros generales que estudian de todo y es como que, bueno, trabajan en estaciones y demás, pero digamos que está el enfermero que quiere estudiar para ser enfermero de cuidados intensivos, entonces solamente se dedica a esos 3 años, y bueno, eso es lo otro, porque la formación es muy específica, entonces dice, bueno, yo quiero ser enfermero, pero a mí me gustan los niños, entonces quiero trabajar en pediatría. Entonces Ok. hago todo mi estudio como enfermero de pediatría. Entonces son 3 años estudiando pediatría, entonces gente que es demasiado tesa en lo que sabe y demás, porque se enfocan a eso, ¿no? Nosotros realmente cuando hacemos la homologación recibimos una homologación un poco más amplia. Es decir, nosotros hacemos la homologación como enfermeros generales y eso nos da para que nosotros vayamos al área que nosotros queramos. Si yo quiero cuidados intensivos, puedo ir a cuidados intensivos, si quiero ir a anestesia, porque como nosotros hicimos un estudio en nuestro país,
de 5 años, entonces nos da un poquito más de posibilidades. En cuanto a las funciones, bueno, las funciones depende del área en la que estés. Si estás en un área especializada, digamos en cuidados intensivos, te pueden capacitar en manejar equipos así súper guau. O también puedes decir, no, simplemente yo me voy a dedicar a la parte de la asistencia básica del paciente. O bueno, yo voy a ser el encargado de los medicamentos. Varía un poco, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el área de anestesia, yo soy, digamos que totalmente casi que independiente en todo lo que tiene que ver con preparación de medicamentos y organización de mi sala y todo, porque aquí todo es con protocolos, entonces yo no tengo que esperar a que que el médico venga y me diga, ve, vamos a preparar esto, 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 sino que yo independientemente puedo preparar muchas cosas. A veces en las estaciones hay muchos estudiantes, que eso es lo que a veces dicen, hay muchos estudiantes de medicina o estudiantes, pues, y ellos hacen muchas de las funciones que nosotros hacemos en Colombia. Entonces, a veces son, digamos que las funciones un poco, hace uno un poco menos de cosas pero en las áreas especializadas, digamos que es casi que lo mismo, porque como no tenemos auxiliares aquí, por decirlo así, en las áreas especializadas casi no hay auxiliares, entonces uno tiene que hacer el trabajo de atención general del paciente, de los cuidados básicos del paciente, más también los cuidados especializados. Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan, si se tiene posgrado no clínico, aunque se tenga experiencia en clínica, ¿qué opciones reales hay para los profesionales de enfermería en este caso? Pero la persona quiere trabajar en clínica, por el hecho de usted haber hecho su formación clínica, puedes trabajar en clínica. Ya con el tema de un posgrado administrativo, habría que ver más adelante si se puede pasar al área administrativa a trabajar, ¿no? Porque obviamente también yo conozco gente acá que llegó con una especialización administrativa y inicialmente empezó a trabajar en el área clínica y ya más adelante cuando tenía el dominio del idioma y el dominio pues, de muchas otras cosas, se cambió al área administrativa porque simplemente le gustaba el área administrativa. No hay problema. Pero si lo que preguntan es, yo hice mi carrera y luego me dediqué al área administrativa, ¿puedo venir a trabajar como clínico? Sí. Lo pueden hacer. Ok. Vanessa Oliveros nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en Alemania? ¿Nos podrías confirmar? Yo estoy aquí de noviembre del 2018. Vale, perfecto. A ver. Tatiana Patiño nos pregunta, ¿cada cuánto se realiza el proceso de renovación de visa? Bueno, depende. Yo, en la primera renovación, bueno, la primera fueron 6 meses. Luego me la dieron por un año y luego por 3. Pero ya en este momento tienes Entonces, visa de trabajo. sí, sí, claro, en el momento en que yo firmé mi primer contrato con el hospital, incluso pues cuando empecé el trámite de la homologación, que ya empecé ese primer contrato con el hospital, era una visa de trabajo. Ok, perfecto. Bueno, Carolina Narváez nos pregunta sobre el costo de vida, viviendo dignamente. Si se Viviendo compara con, dignamente. si se compara con los impuestos, el sueldo, etcétera. O sea, habría posibilidad de ahorrar. Cuéntanos un poquito tú cuánto gastas Sí. en alimentación, transporte, hospedaje, en todos tus gastos personales. Bueno, eso es, digamos que también varía mucho de persona a persona, ¿no? Por ejemplo, yo aquí donde yo vivo, haciendo así como a manera general. Por ejemplo, yo en transporte, yo siempre me transporto en bicicleta porque está la ciudad de la bicicleta y entonces, bueno, yo me demoro 15 minutos de aquí al hospital en bicicleta, entonces yo casi siempre me transporto en bicicleta, así que no gasto en transporte. Pero si tuviera que, la tarjeta de mensual del transporte público vale 60 euros y es una tarjeta que te permite montarte en buses, trenes, todo, y no solamente aquí en la ciudad, sino en todo lo que es la parte de la región que pertenece pues a esta ciudad. Entonces eso sería, por ejemplo, si lo hiciera. Por eso digo que varía mucho, porque, por ejemplo, yo no tengo, tuve la tarjeta perdón, en diciembre y enero, pues porque estaba haciendo mucho frío, pero ya luego en mi bicicleta para todos los lados. Y aquí las vías son espectaculares para andar en bicicleta. Bueno, la comida, yo me gasto 200 euros más o menos en alimentación cuando no como en el hospital, porque eso es lo otro, en el hospital hay restaurantes y uno puede ordenar la comida y se la llevan a la estación donde uno trabaja y es mucho más económico. Entonces, por ejemplo, yo casi siempre almuerzo en el hospital. Con el tema del arriendo, depende si quieres vivir en un apartamento grande o en un apartamento pequeño, si quieres vivir en el centro de la ciudad o si quieres vivir a las afueras de la ciudad. Entonces, aquí se acostumbra mucho a lo que llaman vegués, que son, digamos, es un apartamento de 3 habitaciones y se reúnen 3 amigos y dicen, bueno, vamos a compartir el apartamento. Entonces, cada uno tiene una habitación y comparten la cocina y el baño. Entonces, es mucho más económico. Entonces, pueden pagar, no sé, 300 euros por la habitación, por 300 euros y tienen su habitación y comparten la cocina y el baño.
Yo en mi caso vivo solo, yo pago un poco más porque sí, yo vivo solo y tengo un apartamentico más o menos grande. Entonces yo pago casi 500 euros de arriendo. Ok, Eh, solo. Más o menos, sí, porque yo vivo, pues vivo solo y tengo una habitación grande, sala comedor grande, cocina, baño con tina, bueno, sí, es más o menos grandecito. Y bueno, si vives a veces en el centro de la ciudad, donde está el centro del centro, es un poco más económico que si vives de pronto a las afueras, donde es todo como más verde y más, aquí la gente le gusta mucho la naturaleza, entonces, bueno, también depende de eso. Ok. ¿Qué más hay que pagar? Sí, eso es como a manera general lo que uno paga, ¿no? Digamos Sí, que porque sí, el resto de cosas son los impuestos, que eso viene descontado directamente del salario, o sea, no tienes que pagarlo. ¿Aló, Marcos? la factura, Aló, aló. qué pena, sí. Ya. Cuando digamos que el tema de los impuestos está todo ya desconectado, ya está todo, perdón, incluido en la factura, ¿no? Entonces, en la ficha de pago. Ujú. Entonces, digamos que uno hace cuentas con lo que le llega neto, pues para uno ya. Por ejemplo, bueno, le voy a contar, por ejemplo, el mes pasado que no hice noche, no hice festivo porque yo estaba de vacaciones. Ah, bueno, fue porque venía, es que aquí pagan un poquito atrasados los, digamos, los extras que yo haga en abril, me los pagan en junio. Entonces el mes Ok, pasado me pagaron todos los extras que había hecho en abril, pero en abril tuve casi 15 días de vacaciones, entonces, bueno, no había hecho mucho. Entonces, por ejemplo, ya uno hace la cuenta y lo bueno de aquí es que si uno, digamos, quiere mandar plata a Colombia, pues eso es, tú mandas 100 euros y son 400.000 pesos. Entonces sirve mucho el cambio. Ahorita el euro está más o menos a 4.000 pesos, entonces sirve muchísimo, sí, claro. mucho. Mandar dinero ahorita de allá para acá está súper bien. Es súper bien, sí. Bueno, Oscar Entonces, sí, Eduardo, digamos que uno puede, sí, uno puede ahorrar bastante. O sea, uno puede vivir bien aquí, vivir bien. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, que a mí me gusta mucho pasear, ujú. conocer. Y bueno, ahora con el coronavirus no tanto, pero bueno, igual le queda a uno para vivir bien, para conocer un poquito y también si quiere ahorrar aquí o para mandar. Bueno, aparte que es que pasear dentro de Europa es muy barato, así Sí, que claro, es muy económico muy barato y muy rápido. y muy Sí, rápido, así es. Bueno, Oscar Eduardo González nos pregunta, hola, buenos días, ¿sirve la homologación del título realizada en España? sí, pero igual tiene que acreditar el idioma de alemán, el nivel de alemán. Ok, bueno, perfecto. Aquí nos pregunta Julie Caterín Delgado, buenos días, soy egresada de la Universidad Nacional, siempre he tenido experiencia administrativa, ¿esto tendría inconveniente a la hora de conseguir trabajo? No, no, porque de hecho hay gente que se gradúa de la universidad y hace el proceso inmediatamente, no tienen cero experiencia, y igual aquí la gente la capacita, ¿no? O sea, desde que tú tengas el título y hagas la homologación, aquí te capacitan. Entonces, no, digamos que ese tema no es problema. No pasa nada, ok. Cindy Castiblanco nos pregunta, hola, buen día, quisiera saber el salario de un auxiliar de enfermería en el hospital donde laboras. Bueno, de hecho es que donde yo laboro están ahorita tratando de que todo el personal esté profesionalizado, ¿no? Pero más o menos son de salario bruto 2.300, 2000, sí, 2.300, 2.400 euros, pero aquí en Alemania más que todos los auxiliares trabajan en los hogares de ancianos, ¿no? Porque Ujú. los hospitales eh, quieren que el personal que esté trabajando en los hospitales que sea profesional, que sea personal profesional. Entonces, digamos que aquí en el hospital actualmente no están recibiendo auxiliares del extranjero, solamente profesionales, porque si digamos que tienen personal auxiliar, pero que es de aquí mismo, que digamos que quiere trabajar medio tiempo y hace trabajo de auxiliar y demás. Pero en el momento están, digamos que muy interesados, más que todo es en el personal profesional. Ok, vale, perfecto. Bueno, Diana Jaramillo nos pregunta, buen día, me gustaría saber si la maestría también podría homologarla. No tuve ninguna hora práctica debido a que es maestría de enfermería en cuidado paliativo. Bueno, ahí sí realmente no le podría decir exactamente, no tengo pues como, sería mentira pues decirle realmente cómo sería ese proceso, porque no sé realmente bien cómo funcione. Pero habría que, sí, o sea, lo que pasa es que con esos temas es como hacer la solicitud de la comparación de los estudios, ¿no? Porque eso depende mucho del tipo de formación, digamos que los temas que se vieron y demás.
porque en ese caso, digamos, sí, las maestrías que no, o los pregrados que no necesitan, sino las maestrías que no te necesitan prácticas, o especializaciones que necesitan prácticas porque son más de otro tipo, también habría que ver cómo las manejan aquí para ver qué comparación pueden hacer. Pero no estoy realmente completamente seguro cómo funcionaría en ese caso. Ok, bueno. Catalina Carreño nos pregunta, ¿cuánto tiempo y dinero se necesita en total para hacer todo el proceso de la homologación en enfermería? Bueno, eso varía dependiendo del nivel del idioma con el que vengas, porque si te Sí. vienes con un idioma ya un B2, pues simplemente vendrías a hacer el proceso ya como tal de documentación. Si vienes con un B1, tendrías que contar con el dinero para hacer aquí el nivel B2 más el proceso de homologación. Entonces, depende mucho de cómo, qué conocimientos tengas del idioma en tu país, con qué nivel te vengas aquí, y ya, bueno, también hay que ver cuánto cobran las universidades por los documentos que uno necesita a la universidad, y también un poco lo de las traducciones, también depende un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, un amigo que hizo las traducciones, él recogió toda la papelería, él y como tres amigos más, y contrataron a un traductor oficial, y como eran muchos documentos, pues salió un poco más económico, ¿no? Pero sí, digamos que varía mucho, porque si uno tiene que venir aquí a hacer un curso de alemán, pues habría que ver, es un poco costoso el curso, más todo lo que implica, ¿no? En promedio, en traducciones, más o menos, ¿cuánto se podría invertir? En promedio, Mm, 1 millón de pesos, unos 300 euros. menos. Sí, bueno, ¿Menos? sí, digamos que 300 euros, más o Listo. menos. ¿El examen tiene algún costo? El examen no tiene costo el certificado cuando llega. ¿Cuánto más o Pero bueno, menos? a mí me valió 210 euros. Pero bueno, cuando el Ok. examen llega ya estás trabajando. Es Sí, otro eso iba a precio. decir, entonces pues ya el golpe no es tan duro. Sí, sí, no. Sí, 200. De hecho, yo presenté mi examen le voy a contar otra experiencia. Yo presenté mi examen de alemán B2, Ujú, y el resultado se demoraba, creo que 5 semanas. ujú. Entonces yo llegué al hospital y me dijeron, no, nosotros necesitamos el examen, necesitamos el resultado ya. Ya, Como como el hospital pertenece a la universidad está autorizada para hacer el examen. Vas a presentar nuevamente el examen aquí. Y presenté el examen y pagué, no sé, 20 euros por el examen, ok. y al otro día tenía mi resultado. Ah, bueno, súper Entonces fue bien. también súper rápido, sí. Ok, bueno. Catalina Carreño nos pregunta, ¿los medicamentos que se manejan en Alemania varían mucho de los de Colombia? No, de hecho, eso fue algo que me sorprendió mucho, porque era de las cosas que me asustaba al principio, ¿no? Porque aparte que tienes que aprenderte casi que todo de nuevo con el tema de anatomía y demás nombres de cosas, los medicamentos son los mismos, y obviamente los medicamentos son con las mismas dosis, eso es internacional igual, los mismos medicamentos, todo. Entonces, por ese lado es, digamos, que una gran ventaja. Digamos que si varía el nombre, varía en una letra, o ponen el nombre latín, pues para los compañeros que son enfermeros, por ejemplo, si dices epinefrina, aquí dice epinefrinus, porque es, Ok, bueno, cualquier cosa así. No es el sí, sí. caso, pues, pero varía muy poquito, y las dosis son las mismas, las concentraciones son las mismas. Entonces, lo que tienen que aprender, digamos, son los protocolos, porque aquí tienen protocolo para todo. O sea, todo es con un protocolo de medicamento, entonces es simplemente aprenderse los protocolos y ya. Pero con ese tema, digamos que es un poco no tan complicado. Ok, perfecto. Bueno, hay instrumentadores quirúrgicos conectados en el evento. Sabemos que en Alemania un enfermero se puede especializar en esta área. ¿Tú nos puedes contar un poquito cuando un instrumentador de aquí de Colombia se quiere ir para allá, cómo es ese proceso? Bueno, el proceso para los instrumentadores es casi igual que para los enfermeros, porque aquí en Alemania no hay diferencia muy grande entre la formación para los enfermeros o sea, en la formación sí, pero no en la profesión. Ok. Digamos que no sé si conoce alguien, como en Venezuela, que las enfermeras son instrumentadores. Ujú. Entonces, aquí se estudia el primer año, son 3 años, ¿no? Entonces, el primer año es atención de enfermería general, y los otros 2 años, entonces ya se van al quirófano y aprenden pues todas las técnicas quirúrgicas y demás. Cuando un instrumentador viene de Colombia, bueno, hay varios casos también, ¿no? Conozco personas que han venido y han recibido su homologación directa.
Pero también hay personas que han venido y como aquí hace parte de enfermería, deben hacer el examen obviamente, pero antes hacer como algunos cursos complementarios, unos módulos complementarios de cuidados de enfermería, porque aquí instrumentación pertenece a la rama de enfermería. Entonces, como los hospitales tienen sus escuelas, a veces los envían a las escuelas a hacer algunas cosas de cuidados de enfermería generales, porque aquí para los instrumentadores hay dos enfermeras en la sala, una instrumenta y la otra es la circulante de la sala, y a la siguiente cirugía se cambian, la que estaba instrumentando circula, la que estaba circulando instrumenta. Entonces, digamos que tienen que tener un poquito de conocimientos de cuidado de enfermería, pero el proceso, digamos que es prácticamente el mismo. Ok, perfecto. Bueno, Carolina Narváez nos pregunta, siendo enfermería catalogada no como medicina o derecho en Alemania, ¿los posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados son viables de ser realizadas? Sí, claro. Ok. Sí, porque eso, digamos que cuando yo me presento una maestría, me presento como extranjero con mi estudio colombiano. Y si voy a hacer una especialización pues de tipo hospitalaria, pues sí la hago con mi Anerkennung alemana, perdón, con mi homologación alemana. Sí. Ok, vale. Jonathan Moya nos pregunta, ¿los enfermeros en salud pública tienen posibilidad? Sí, también está ese tema. Lo que pasa es que, digamos que los hospitales están más interesados en la parte de enfermería clínica, ¿no? Porque digamos que hay mucha carencia en este momento en la parte de lo que tiene que ver con enfermería clínica, entonces están más interesados. Marcos, aló. Marcos, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a darles unos minutos, a darle unos minutos a Marcos mientras se le restablece la conexión. ¿Nos escuchas? Hola. Sí, sí, Ya, te sí. escuchamos. Bueno, le decía que sí hay obviamente oportunidades, digamos que los hospitales prefieren un poco la gente que trabaja en el área clínica, pero lo que también mucha gente hace es que trabaja un año en el área clínica o mientras se acostumbra un poquito al estilo de trabajo, al idioma, y luego se pasan a hacer a otra área. Pues. Tengo Ok, compañeros que empezaron conmigo y trabajaron, no sé, 8 meses en clínica y después dijeron, no, venga, yo quiero trabajar bueno, un compañero que le había hecho, no sé, algo como de cuidados de seguridad del paciente, entonces se pasó a un grupo como de investigación de seguridad del paciente y se pasó a trabajar con ellos. Y pues igual, no hay ningún problema. ok, perfecto. Bueno, eh, el tema de llevarse la familia. ¿Qué posibilidad hay de hacer reunificación familiar, llevarse hijos, parejas? ¿Conoces de pronto el caso de alguien que lo haya podido hacer? ¿El proceso es difícil, fácil? Sí se puede hacer, pero es un poquito demorado, ¿no? Es un poquito más complejo, porque primero para que traigas digamos, si eres casado, para que traigas a tu esposa o tu esposo, debes estar cierto tiempo aquí con un contrato de tiempo completo como profesional para poder postular a la pareja para traerla, al esposo, a la esposa o a los hijos. Y también depende mucho como de qué profesión también tenga y piden algunos requisitos, ¿no? Porque, por ejemplo, la pareja también tiene que tener cierto nivel de alemán, no, pues, no un nivel alto, pero sí por lo menos una 1 a 2. Y sí, es como, pero sí, obviamente se puede, porque en Alemania, digamos que son muy, en cuanto a lo que es la protección de la familia, entonces le permiten al trabajador extranjero traer el cónyuge. Pero es un proceso un poquito más demorado. Sí se puede, pero obviamente es un poquito más demorado. Ok, bueno. Aquí hay varias personas que nos preguntan que son auxiliares de enfermería y quieren saber si hay posibilidad de ellas continuar estudiando en Alemania enfermería como tal para poder acceder a estas ofertas laborales. Sí, sí, claro. Eh, que yo sepa qué hacen, bueno, desde que tengan el nivel de alemán, o sea, es que prácticamente la clave de todo es el nivel del alemán, porque puedes llegar a trabajar como auxiliar y si ya tienes un muy buen nivel de alemán, dices, listo, yo me quiero postular a enfermería, y me postulo y ya pues obtengo la plaza en el hospital y empiezo a trabajar. Pero depende mucho de, sí, obviamente, del nivel de alemán, porque sí se debe tener un nivel B2 de alemán Alto. sí, es un nivel intermedio alto, porque obviamente para ir a clases y pues se necesita. De hecho, hay muchas personas que han hecho, no sé si conozcas el tema de los años,
¿cómo se llama esto? Años sociales, ¿no? Algo así. Hay mucha gente que hace eso y luego se postula a hacer una Ausbildung aquí y se quedan. Eso también hace mucha gente. Sí, se me fue la Como palabra. voluntariados. Eso, voluntariados. Exacto. Entonces hacen un año de voluntariado, por ejemplo, en el hospital. Y hay mucha gente que hace eso. Vienen, hacen su año de voluntariado, se postulan, vienen, hacen su año de voluntariado en el hospital, en ese año se dan contra el mundo para aprender el nivel de alemán que necesitan, se postulan y si pasan, pues ya se quedan. Ya si el hospital les da un contrato de estudios, pues obviamente mucho más fácil para el tema de visados y demás, y ya se quedan haciendo su... Y eso es lo que hacen también, digamos, de cierta manera los auxiliares de enfermería que vienen a trabajar aquí. Para Bueno, seguir formándose. la carrera, ok. Dayana Álvarez nos pregunta, aquí en Colombia los turnos de enfermería son de 6 horas diarias y el fin de semana son 12 horas en promedio, 186 horas al mes. ¿Allá cómo se manejan las jornadas? Bueno, en Colombia depende de los hospitales, ¿no? Yo trabajé como en 3 hospitales diferentes y hay hospitales que hacen 8 horas, hacen mañanas, hacen tarde, hacen noches o hacen turnos completos. Eso depende pues como el tipo de hospitales, ¿no? Aquí hay muchos turnos, muchos turnos. Por ejemplo, yo tengo un turno, bueno, tengo que hacer 38.5 horas a la semana. Entonces, si es fin de semana, hacemos 12 horas, 7 a 7. Y si es la noche también, pero por ejemplo, yo el turno de noche tengo de turno de 7 a 10 de la noche, a las 10 me puedo ir a acostar y si sale algo, pues me llaman, me levanto y si no, pues duermo. La semana pasada, por ejemplo, tuve turno y dormí toda la noche porque, bueno, no salió nada. Pero hay turnos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, turnos de 1 a 7 de la noche, hay un turno de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Digamos que los turnos son muy como locos, por decirlo así. Hay muchos turnos. Hay un turno que yo hago por lo menos de 3 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, sí, varían mucho. El caso es que no te puedes pasar de las horas que son. O sea, no te puedes pasar de las 38. Depende del turno que tengas, pero no te puedes pasar de 38.5 horas a la semana. Bueno, y eso es bueno porque es por seguridad del paciente, por seguridad de ustedes. Sí, claro. Cambia. Sí, Acá por claro, lo general ustedes porque... dicen, sé a qué horas salgo, pero no a qué horas vuelvo. Exacto. Entonces, y son muy, por ejemplo, yo tengo a veces un turno de 7 a 3 de la tarde con media hora para el almuerzo. Y digamos, si de pronto va a una cirugía muy larga, lo llaman a uno y le preguntan si uno se quiere quedar para hacer horas extras. Si uno dice, sí, me quiero quedar, está bien. Si uno dice, no, no me puedo quedar porque tengo algo ya programado, tampoco hay problema, te vas. O sea, no, siempre hay gente disponible que la llaman y viene o algo así. Pero no es como obligatorio, vete, tenés que quedar porque no hay quien. No. Si usted dice, no, yo tengo algo programado y me tengo que ir, bueno, me voy. No se enoja tu Entonces, jefe. sí. No, no, no. De hecho, lo primero que le dicen a uno es, ¿tienes algo de pronto ya programado para hacer hoy? Sí, no, es que necesitamos una horita extra, media hora extra. Y bueno, estas horas son súper buenas porque son horas que no están grabadas con impuesto, entonces mucha gente se queda. Claro, súper bien. Sí, Ok, sí. vale.